Las aventuras de una bruja filósofa. Ok, buenos días a nuestros compañeros y compañeras que están con nosotros en nuestra asignatura de lógica y argumentación. 502, 511, 515, 517 y 518. Este video lo estoy grabando para que nos actualicemos en algunos de los temas que quedaron pendientes en esta semana, en lo que nos acomodamos en las formas, en los tiempos, en lo que tu profesora también agarra ritmo para poder explicarte los temas y que tú vayas participando y todo eso lo podamos hacer a 3 horas a la semana, pues tiene sus complicaciones. Así es que este video lo quiero grabar, lo estoy grabando, para que articulemos algunos elementos que reúnen la tarea número 1 y la tarea número 2. Porque en esta próxima semana, ya la 1 de octubre, ya vamos a empezar a trabajar con temas más concretos de la lógica, es decir, con principios lógicos. Vamos a hablar también sobre los principios de verdad y se va a poner ya muy filosófico el asunto, pero tú puedes preguntarte con toda claridad: oiga, profa, pero ¿cómo está eso de que le vamos a entrar a todas las cuestiones ya más concretas de la lógica si ni siquiera nos ha dicho qué es la lógica? Pues sí, ¿verdad? Así es que este video es para reforzar los elementos que tu compañero, compañera, autodidacta, autogestivo, autónomo en su aprendizaje, ya empezó a desarrollar a partir de los elementos que yo ya te proporcioné en tu tarea número 2. Ya te decía, ya casi terminé de calificar las tareas pendientes del 1. Empecé la madrugada, de hecho mira mis ojerotas. Ya empecé la madrugada con el número 2, ya empecé a revisar lo que me has entregado y veo que algunos muy bien, muy fluidos, muy sin broncas. 511, encontré unas 3 tareas súper chulas, pero también encontré muchas dudas, mucha confusión y precisamente por eso es este video. Bueno, a ver, ¿de qué va y qué nos falta terminar de asentar? Échale pluma. Acuérdate, primera parte de tu material es precisamente para que puedas organizar todos los contenidos y vayas ayudando a tu memoria, pero al mismo tiempo esto se vaya combinando con tu aprendizaje significativo para que los elementos que aquí platiquemos realmente puedan ser importantes, útiles, necesarios para tu vida. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla y quiero enseñarte, espérame, estás haciendo ver viscos aquí y yo voy a compartir pantalla. Se siente raro estar aquí solita en esta cosa del internet sin que esté viendo cómo prendes el micrófono, cómo me dices algo. Bueno, aquí estoy y vamos a ponerlo para que se vea grandote. Esto es lo último que nos quedamos. Si recuerdas, estuvimos platicando la semana pasada, esta que acaba de terminar el 1 de octubre, estuvimos hablando sobre el pensamiento crítico. Bueno, ahora vamos a terminar nada más para mencionar algo que ya insistimos mucho, pero que quede por favor clarísimo en estos 8 consejos para desarrollar un pensamiento crítico, no para la asignatura, no para la escuela, sino para la vida, ¿no? Ya hablábamos de la importancia de reservar un tiempo y el espacio, que nada más, y esa es como la chamba del filósofo. De veras, los que trabajamos en el quehacer filosófico y tenemos una disputa interna. Yo como profesora, soy repetidora de discursos filosóficos, hablo de lo que dijo ya Descartes, Simón de Beauvoir, Hannah Arendt, ay, ¿viste? Algunos autores domingueros, ay, otra vez, Descartes, Simón de Beauvoir, Hannah Arendt. Anótalos, anótalos para tu glosario. Bueno, me dedico nada más a hablar de sus ideas o tengo espacio y tiempo para desarrollar las propias, para ponerme a reflexionar sobre tantas problemáticas que hay en la vida y situarme con una postura concreta. Ahí está el reto. El filósofo de la antigüedad, ese de la época clásica, pinche baquetón, ¿eh? O sea, tenía el fabuloso tiempo de la ociosidad. Y hay que decir que no con el lenguaje popular de que el ocio es la madre de todos los vicios. No, el ocio también nos permite la fascinante apertura de reflexionar.
Sí, date tiempo. Cuando estés cagando, cuando vayas por las tortillas, cuando estés en el metro atascado. Sí, yo sé que a veces te distraes solamente con tus audífonos y celular. Date chance a tratar, esto no es meditación, no es pon tu mente en blanco, pero sí haz un intento por tratar de aquellas cosas, no de forma obsesiva, pero sí de aquellas cosas que tienes preguntas, que tienes inquietudes, darte un espacio para analizar. Recuerda que el análisis implica desmenuzar las partes de un todo. Entonces, así ve deshojando poco a poco las ideas de forma reflexiva. Número 2, la importancia de promover siempre para tu vida. No esperes que alguien te motive externo. Tú ponte a revisar tu conocimiento y tu curiosidad. Tú indaga sobre el tema que te interese, algo más allá, ¿no? No sé, por ejemplo, a mí me gusta el cine de terror y me gusta el cine de terror en todos sus vertientes. Apenas me estaba enterando que López Moctezuma, el director de Alucarda, hizo una película mexicana, de terror. Y estoy buscándola así súper interesada para ver, pues cuenta la historia de la tamalera, una leyenda urbana en la Ciudad de México en los años 90, y ya me picó la curiosidad. Y ahora ando en lo que me encuentro con esa película, buscando otras películas, fortaleciendo pues esta curiosidad creativa. Ojo, tus curiosidades, yo siempre te sugiero, acuérdate de una característica del pensamiento crítico, separar lo banal, lo superficial de lo profundo. No es que todo el tiempo te pongas intelectual y todo el tiempo anheles encontrar cosas acá súper densas, pero que tus curiosidades no te dejen llevar nomás por el tren del mame. Sí, ya lo platicamos. O sea, es decir, busca curiosidades creativas que te aporten. No necesariamente lo interesante está peleado con lo entretenido, pero a veces si lo entretenido es la base, pues se me hace que están despistando tus neuronas precisamente para que te alejes del pensamiento crítico y no va por ahí. Duda. Ay, la duda es básica. ¿Sí o no, René Descartes? Porque la duda nos permite todo el tiempo estar abiertos, escépticos y caminando. El gran problema de las respuestas es que nos instalan en una zona de confort. Y si yo ya me quedo así, ay, acomodada de que la vida es porque Diosito así lo quiere, la vida es así porque pues así me tocó vivir este destino. ¡Ah, caray, caray! La duda implica que todo el tiempo estés en un constante contrastación de posibles respuestas y estés entonces diferenciando lo que está fundamentado, lo que está bien planteado, a lo que es paparrucha, falacia, fake. Eso ya lo habíamos platicado. Y esto te implicará, ya ves, ya estoy hablando inclusive de finalidades de la lógica, te implicará tener argumentos sólidos, donde siempre un acompañante que está haciéndote ruidito aquí es el escepticismo. Sí, es bien interesante y esa es una característica de la filosofía. El escéptico es aquel que no se conforma. Es aquel que como la Mafalda chula, no nomás no se come la sopa, sino le pregunta a la mamá, ¿por qué me la tengo que comer? ¿Y qué va a pasar si hago esto? ¿Y qué va a pasar si hago lo otro? ¿Y por qué todo el tiempo me estoy preguntando y no tengo respuestas? Sí, porque la vida no hay respuestas. Hay grandes preguntas que todo el tiempo tenemos que replantear para encontrar buenas preguntas. Como la siguiente parte, la parte número 4. ¿Cuál es nuestra postura? A ver, ¿cómo le hacemos para platicarle a los otros nuestras dudas, nuestras preguntas y establecer posibilidades de diálogo? No es sencillo. Y este no sencillo implica que nos pongamos, ya lo dije, a justificar, argumentar y analizar. Todo esto en conjunto nos va a permitir ampliar nuestra mirada y fomentar nuestra autonomía. Aquí palabra dominguera, ¿eh? ¿Qué entiendes por autonomía? Este es un concepto que está ligado desde la tradición filosófica y política del anarquismo. ¿Anarquía, profesora? ¿Qué palabra? ¿Qué? ¿Encapuchados? ¿Nos van a matar? ¿Ves cómo estamos llenos de falacias? ¿Ves cómo los medios de comunicación nos influencian de manera tal en que hasta algunos conceptos los volvemos malditos por tanta llamarada de, pues, paparrucha, fake, falacia que nos inundan alrededor?
Es muy importante que te des espacio, sí, así, en tu glosario, ya sabes que hay que construirlo, de buscar palabras como autonomía, autogestión, de hecho, pedagogía libertaria. Sí, porque se trata de que tú aprendas por ti, para ti y después para compartir a los otros. Ahí está otro autor, ya voy varios autores en esta plática. Ahí está don Paulito Freire, que es un chido ese güey. Oh, qué bonitas cosas dice y qué bonitas cosas nos pone a pensar. Bueno, todo esto va a permitir recrearnos, formarnos de una mirada muy amplia, una mirada en donde nos quitemos esa coacción social, ese modo autómata de vivir con estas cosas que le ponen a los caballos. ¿Te acuerdas? Bo, 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 bo. No, salgo de la caverna. Sí, esa, de Platón. Y de pronto me pongo a observar alrededor. Cuando me pongo a observar alrededor, me doy cuenta que me estoy solamente dando cuenta de un pedacito de la realidad, que a veces mis ojos nada más ven y no miran, que toda la vida solamente he oído y no he escuchado. ¿Qué tengo que hacer para ampliar mi mirada? Conocer, experimentar, leer, dialogar y, por supuesto, el último punto, profundizar. Sí, profundizar. Aquello que me dijeron que no cuestionara, aquello que me dijeron que no preguntara, aquello que me dijeron que era prohibido y que era un tabú, mi tarea entonces es, ¿en serio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, esto es la última parte que nos faltaba y que vamos a seguir insistiendo, pero lo puse en nuestra primera y segunda semana como la base de nuestro trabajo, para que le entremos a pensar cómo desarrollamos este pensamiento crítico específicamente como un elemento fundamental de la construcción de filosofía. Nosotros y nosotras vamos a ser unos protofilósofos en el momento específicamente que estamos quitándonos todas esas, ¿te acuerdas? Bichos del pensamiento, todos esos parásitos que nos han hecho encerrarnos en dogmas, prejuicios, estereotipos, tabús, ignorancia necia a la Sócrates, y entonces empezar a desmenuzar ideas para aprender de forma diferente de ellas. En ese sentido, el siguiente tema tiene que ver con hablar del lenguaje y el pensamiento. Esto, nada más lo voy a mencionar rapidísimo, me remite a lo que platicamos en la primera semana de nuestro curso. Las posibilidades de encontrar en todo un lenguaje que nos susurra, que hay que poner atención, que hay que saber distinguir. Ahorita nos vamos a ver qué es lenguaje, ¿no? De manera muy esquemática y muy general, pero antes de ello, las Gabrielas, ¿te acuerdas del texto Lógica para qué de Gabriela Rodríguez? Bueno, nos plantean, ellas, es Gabriela Rodríguez y Gabriela Martínez, ¿no? Bueno, ellas nos plantean que para nuestra vida cotidiana utilizamos todo el tiempo sin querer, queriendo, 4 elementos básicos del lenguaje. Utilizamos pues 4 funciones del lenguaje: la informativa, la expresiva, la directiva y la argumentativa. Ya platicamos también que lo que implica la función informativa, y que además aquí hay que cuestionar lo viciado, manipulado, ideológicamente, y aquí una palabra muy importante que ya vamos a analizar en su momento. ¿Qué significa ideología? No, por favor, no nos vayamos con el concepto ingenuo de pensar que ideología es un conjunto de ideas que se comparten para pensar una cosa. No, para nada. La ideología es todo un conjunto de prácticas, discursos, que muchos de ellos tienen una intención manipuladora y enajenante. Si la función informativa implica que podamos enfocarnos a generar conocimiento que informe sobre un acontecimiento, desde la noticia de hoy, sábado 3 de octubre, mi planta amaneció bastante seca, necesita ser regada. Estoy proporcionando con una frase tan simple una información, pero generalmente esta información a veces se combina, y ahí está el vicio ideológico, con la cuestión o directiva o expresiva. A ver, voy a poner el ejemplo. Mi planta está muy seca, creo que está muy triste, creo que ya no quiere estar conmigo.
creo que mi planta me está abandonando, como me abandona el mundo. Y bueno, pinche planta, yo creo que lo que hay que hacer con ella es mejor cortarla. Si ya no quiere estar conmigo y se está secando, mejor que se vaya de mi vida. ¿Viste? Cómo un acontecimiento tan sencillo como hablar de una planta se puede volver en una actitud ya emocional, toda trágica, y al mismo tiempo dirigir un comportamiento de una planta que simplemente está desarrollándose su propio quehacer de vida. Bueno, pues eso son las noticias. Las noticias no nos dan la información de el 28 de septiembre hubo una marcha contra la despenalización del aborto en América Latina. No, no nos dicen eso. Nos dicen, el 28 de septiembre un grupo de vándalas, sí, encapuchadas, vestidas de negro, con intenciones de grupos anarquistas, grupos infiltrados y personas violentas, atacaron directamente a la policía. Vean ustedes los rostros de la policía llorando. Claro que cuando tú ves esa noticia, tú ya tomas una confusión de posturas, ya estás siendo manipulado sin saberlo, y entonces la función informativa nunca se cumplió. Más bien tiene una función ideológica de manipulación. Eso es otra cosa que vamos a analizar cuando platiquemos a fondo los tipos y las construcciones de falacias. Pero entonces, una función informativa se circunscribe a dar una información sobre un tema. Una función expresiva, chula posibilidad del lenguaje, tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, que no es lo mismo. Tiene que ver con esta expresión potente, mágica, cálida que tiene el ser humano para saber convertir nuestras ideas en poesía, en literatura, en susurros que abrazan la corazona. ¿Cómo que la corazona, profesora? Hable bien, o sea, corazona, ¿qué es eso? A ver, espérame, estoy hablando desde la función expresiva. El lenguaje va cambiando. El lenguaje se va adaptando a cuestiones culturales de la época, la circunstancia, el momento, los hablantes. Y las hablantes, hay hablantes que en el idioma español hemos decidido reconvertir el lenguaje, reapropiarnos de palabras, utilizar otras, inaugurar otras. Y ya sé que si tú eres muy purista del lenguaje, pues entonces dirás, pero es que la Real Academia de la Lengua no estaría a favor de esa idea. A ver, por favor. A veces nos encanta utilizar una falacia de autoridad, verecundiam se llama, por cierto. Sí, falacia verecundiam. Apúntala, apúntala. Nos encanta utilizar esta falacia cuando somos bien incoherentes, porque te apuesto que a veces ni escribimos bien, ni hablamos bien, ni redactamos bien, ni conocemos la gramática, ni le entramos realmente a los quehaceres del lenguaje. Pero eso sí, cuando una palabra nos salta y utilizamos lenguaje incluyente o inclusive, que no es lo mismo, inclusivo, ahí sí, ¡oh! ¿Qué van a decir? ¿Es neta? Caemos en un montón de incoherencias. Bueno, función directiva. Lo que estamos buscando con un discurso, con una serie, un conjunto de ideas que generalmente se utilizan desde la retórica, otra palabra dominguera, es que esta función tiene como propósito de alguna manera explayarse para llegar a pedir, para llegar a dar órdenes, para posicionarse, sí, como un discurso de poder. Todas las acciones que implican haz esto, haz lo otro, pueden implicar acciones de poder. Pero no confundas, no estoy diciendo que si yo te digo, por favor, haz la tarea, significa que ya ve, profa, o sea, está ejerciendo poder contra mí. Sí, yo soy una sujeta supuesta de supuesto saber, supuesta sujeta de saber. Eso lo dice Lacan. Oye, otro autor, Jacques, así se escribe, Jacques Lacan. Ahorita si no lo anoto aquí en la pizarra. A ver, de una vez, déjame buscar aquí la pizarra y te lo pongo para que de una vez vayas buscando a este autor. Oye, si ya has estado anotando los anteriores, Jacques, con mayúsculas para que se vea bien. Jacques Lacan. Ahí está. Él habla precisamente de cómo colocamos a sujetos supuestos de saber y a eso les damos una autoridad que les permite de algún modo tener un poder consentido sobre nosotros. De hecho, las propias personas no se visten de ese poder, sino socialmente, exteriormente, se los dan. Bueno, aquí nada más lo que quiero decir rápidamente con la función, ya déjenme borrarlo, ahí está, con la función directiva, es que todos y todas vivimos pidiéndole al otro
algo. Todos hacemos peticiones o hacemos órdenes. Estas órdenes no tienen que ser necesariamente en una cuestión negativa. Pueden ser, déjenme plantearlo desde este lado, como una forma comunitaria de hacer trabajo conjunto. O sea, tu mamá no está haciendo una gandalla cuando te dice levanta la mesa, sino está pidiéndote que le entres a una democracia participativa donde no te hagas, colega. A veces somos rebaquetones y estamos con el celular obviando que hay un mundo allá afuera y que ese mundo allá afuera nosotros también nos tenemos que hacer partícipes. Entonces, directiva implica dirigir una idea, dirigir un comportamiento. Ojo, porque esto lo hacen bajita la mano los políticos y qué cosas y qué resultados. Tenemos la función argumentativa. Y bueno, perdón que se vea tan feo, voy a quitar esto, perdón que se vea tan feo mi presentación, pero simplemente lo que hice fue tomar una foto al libro. Sí, al libro, así como tal. No lo adorné, no le puse nada. Esto tú ya lo leíste, esto tú ya lo hiciste. Y tú ya sabes que la función argumentativa se expresa a través de proposiciones. Ojo, ojo, vamos a empezar con unas palabritas nuevas. Vamos a construir argumentos. Y estos argumentos no solo significa que probemos, validemos, demos evidencia a nuestros dichos, sino también en términos de lenguaje lógico, traduzcamos la lógica natural, aquella que con claridad hablamos para defender un punto, la llevemos, a un lenguaje simbólico que implica la construcción de premisas o de proposiciones que me llevan a una conclusión. Vamos a construir silogismos. ¿Ya lo notaste? Otra palabra dominguera. Y los silogismos tienen precisamente una función argumentativa, que en su momento veremos que puede ser inductiva, deductiva o analógica. Analogía. Ay, ya debes de tener un chingo de palabras domingueras con esto que te estoy planteando. Bueno, estas funciones del lenguaje era una primera parte para que tú, ¿ya vieron a mi gatito? Está llorando por ahí. Dice, Diana, ya cállate. Bueno, lo que te decía y que lo estuvimos ya platicando es que el lenguaje nunca es nada puro. Así como cuando hablamos de las etapas de la filosofía, etapa antigua, media, moderna, posmoderna. Termina en el siglo II, pero empieza en el siglo II. No, quiere decir que la vida es un esquema. ¿Quién dice que todo tiene que ser lineal? Llega uno para que se vaya el otro, para nada. Todo vive en una conjugación y todo el tiempo, yo ahorita, por ejemplo, en el ratito que te estoy platicando, he utilizado funciones de lenguaje emotiva, expresiva, he utilizado argumentativo, he utilizado también directivo y por supuesto es muy importante la parte informativa. De hecho, la parte informativa va a ser también tu caldito de cultivo donde vas a construir los argumentos, porque si no tienes información, ¿cómo puedes argumentar? O sea, todo va con todo. Bueno, todo esto ya lo leíste. Esto que está por aquí es tu tarea, ¿no? Que dejé en el caso de la primera tarea la parte opcional de que la contestaras o no, pero en nuestra próxima clase voy a llegar directo a echarme el poema de Benedetti. ¡Ah, qué lindo señor! Sí, yo soy de esas que le encanta el Mario Benedetti, uruguayo, fallecido hace algunos años. Búscalo, ponlo en tu Autores Domingueros para que lo conozcas. Tengo una soledad muy concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz. De adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Oh, yo que ando dolorosa en mi corazona, me llega este poema. ¿Y este poema es función qué? Ajá, sí, ya te escuché, Mariana. Sí, evidentemente. Sí, es función expresiva. No, Juan, no es argumentativa. Aquí, ¿qué quiero probar? Nada. Solamente estoy hablando de una soledad que me duele, que me lastima. Aunque no todas las soledades duelen y lastiman, ¿eh? Hay una soledad del autocuidado que también es bastante importante. Bueno, esto tiene que ver con trabajar lenguaje, funciones del lenguaje, pero también pensamiento. A ver, vamos a entrarle ya y vamos a entrarle a aplicar el lenguaje y a entenderlo en una pregunta filosófica del campo de la epistemología sumamente importante. ¿Qué, maestra? Epistemología.
¿Qué es la epistemología? El estudio del conocimiento, y es la gran pregunta base que el papá de la filosofía, René Descartes, se hizo en el siglo XVII planteando qué es lo que podemos conocer. ¿Qué es lo que podemos conocer? Y en este caso específico, ¿qué es primero? Así como el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? ¿Esto cómo opera? No, esta es una pregunta en el corte filosófico y en el corte científico que han tratado pues de dar diferentes posturas, teorías, ideas. Vamos a ver así como una probadita, muy por encima, pues para entender desde dónde estamos planteando. Siempre esto es como una definición ABC de diccionario, ¿no? De hecho, un ABC de diccionario muy básico, así muy esquemático, pero bien planteado, es este libro. Este libro, Introducción a la Lógica, de Raúl Gutiérrez Sáenz. Él, precisamente, en su texto, Editorial Esfinge, lo puedes bajar en PDF. Sí, ya sé, no podemos ir a las bibliotecas. ¿Qué cosas, no? Sí, ya quieren abrir los estadios al 50%, pero ¿por qué no las bibliotecas? Esas urgen. Bueno, el pensamiento es una idea o representación mental de algo o alguien. Esta es una definición muy básica, ¿no? Yo tengo en mi cabeza, tú tienes en mi cabeza la representación mental de una idea. Si yo en este momento nombro la palabra plátano, parecería que de inmediato ya estoy oliendo. Me gusta el olor, el sabor del plátano. Ay, mira su textura, está pegajosón. Oye, pero me gusta, fíjate que yo lo utilizo como sustituto de huevo para hacer algunos pasteles. Sí, porque pues el huevo, que realmente es un abuso de violencia animal comer huevo, entonces mejor lo sustituyo por pues el puré de manzana. Estoy pensando en la manzana. Estoy pensando en la chía, ¿no? ¿Sí has visto la chía? Estoy pensando en el plátano. Estoy pensando tal vez también en la linaza. ¿Ven? Cuando menciono, incluso si no estás muy avesado en conocer la linaza, a lo mejor hasta te suena raro. Pero tienes una formación mental de esa idea, donde ya todos tus sentidos están actuando y puedes ver si te repulsa, si te atrae, estás en tu cabeza como si el objetito se viniera aquí y se colocara para ser pensado. ¿Sí? Esa representación mental de algo o alguien implica una idea. Esa es la base del pensamiento. El pensamiento tiene la capacidad de construir ideas y conceptos. Construir conceptos ya es un paso del razonamiento que implica la reflexión. Porque pensar todos pensamos, pero de ahí a construir, establecer relaciones entre ideas para construir conceptos, todos podemos, pero pocos queremos, ¿no? Ahora, ese término de pensamiento se utiliza para hacer pues, referencia a una idea general o una idea pues que tomas de otros lados y dices, ¿cómo pensaba el autor Nietzsche? Dios ha muerto, ¿no? Estás tomando pensamientos de otros. O sea, esta definición como de diccionario te permite entender la base de lo más sencillo, de qué estamos entendiendo por pensamiento. Ahora, en términos filosóficos, que es nuestro punto, el pensamiento filosófico es una forma de pensamiento crítica, racional, no empírica. O sea, es decir, no experimentable, que todo el tiempo está buscando respuestas sobre las causas primeras y las últimas razones de la existencia. Nosotros somos unos insistentes, unos ávidos de conocer posibilidades de respuestas que ni siquiera la ciencia, menos la religión, va a poder contestar. El pensamiento filosófico está aquí, en una tensión permanente entre los discursos de la ciencia y entre los discursos de la religión. Los de la religión decimos, ay caramba, están basados en la fe, en la credibilidad y en dar totalmente la posibilidad de decir, mira, lo que tú me digas lo voy a creer por fe. No hay ningún tipo de evidencia ni comprobación. Y la ciencia tiene un discurso armado que también ha caído en las garras, ¿me permites esa palabra?, de quienes operan el discurso científico, que por supuesto hay leyes universales, que por supuesto hay principios básicos de la ciencia, pero que también como discurso orquestado por seres humanos puede tender a trabajar o establecer algunas investigaciones que pueden llegar a caer. Ojo, no digo que así lo sea,
en dogmas y en modos unívocos de entender la existencia. Por ejemplo, me puedo entender bajo la bioquímica los procesos del enamoramiento. Puedo saber toda la serie de elementos que están involucrados cuando mi dopamina, excitocina, endorfina y toda esta obsesión que me da por alguien, pues empieza a desarrollar y químicamente es analizable. Entender inclusive un tipo de psicosis socialmente aceptada. Sí, todo esto lo explica la ciencia, pero la ciencia no alcanza para entender qué implica el amor, separarlo del enamoramiento. La ciencia le pone fechas de caducidad, pero ¿dónde queda el potencial humano crítico de renovar y construir sus relaciones desafiando lo que debe ser de acuerdo a lo biológico? Ay, ay, ay. Ahí la ciencia no tiene respuestas. O si las tiene, pues son respuestas que pueden limitar tu posibilidad creativa de conocer, de indagar, de experimentar con la vida. Bueno, estamos así como dando definiciones muy básicas de pensamiento. Ahora vámonos a dar una definición también muy básica de lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos. Este sistema de signos a través del cual todas las personas se comunican entre sí. Aquí hay que diferenciar lenguaje de lengua. Y aquí me voy a ver un poco fuera del esquema antropocentrista. Hay otra palabra dominguera, antropocentrismo. Es decir, que todas las ideas, los conocimientos, la sociedad, la historia, los intereses, todo gira exclusivamente alrededor del ser humano. Cuando nosotros, seres humanos, somos parte ya de un conjunto de elementos del planeta Tierra, de la naturaleza, donde convivimos con otras especies. Especies que despreciamos, usamos y utilizamos a nuestra conveniencia. ¿Me estás oyendo, cárnico? ¿Me estás oyendo aquel que va al circo? Y sí, profa, ya no hay circos. Pero sí hay zoológicos, lugares de entretenimientos, campos de concentración donde viven encarcelados millones de animales. ¿Esos animales tendrán lenguaje? Sí, sí tienen. Lo que no tienen es lengua. Lo que no tienen es idioma, por lo menos conocido a partir de nuestro entendimiento. A ver, el lenguaje es un sistema de signos, decíamos, a través del cual los seres sintientes se comunican entre sí. O sea, vamos a quitar nada más que los individuos. Seres sintientes. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos como la escritura. Entonces no me digas que tu gato no te habla y no te, a partir de su maullido, porque además entre gatos ni siquiera requieren el maullido, tienen otras formas de comunicación, pero contigo maulla, porque está diciendo, humano, hazme caso, ándale, ¿no? Y los gestos, ay, los perros. Mi Reidar hermoso, mi chiquito precioso, me ve y cambia el gesto, se enoja, se ríe. O sea, todo el tiempo se están comunicando. Eso es lenguaje. Lenguaje viene del latín lingua, que significa el órgano de la lengua. Y también tiene que ver con lingere, que significa lamer. Latín, acuérdate de las etimologías, origen de las palabras de acuerdo a diferentes raíces. En el caso del español, conocemos básicamente 4 raíces: griego, latín, árabe y náhuatl. Cada uno en su momento constituyeron, culturalmente hablando, grandes emporios lingüísticos que nos han legado, pues obviamente a partir de la colonización, maneras específicas de hablar. Bueno, también cuando hablamos de lenguaje, hablamos de un sistema de señales que permiten entender determinado asunto. El lenguaje musical y, bueno, muchísimo el lenguaje matemático, el lenguaje del amor. No, eso ya lo analizaremos, que eso es una construcción ideológica bastante mañosa. Bueno, el lenguaje se usa para referir la capacidad de comunicación entre los humanos. Y, como decía hace rato, investigaciones recientes apuntan a que también otras especies, oye, como si tuviera que decirlo la ciencia para entender que realmente se poseen códigos de comunicación mediante otros mecanismos distintos al nuestro. Por cierto, ahorita te recomiendo un libro. Voy a ver si voy corriendo por él, pero ¿somos tan inteligentes para entender la inteligencia de los animales? Así se llama el libro. Ahorita te lo enseño. Descárgalo en PDF por ahí. Bueno, ahora,
aquí les decía de esta pregunta clave. ¿Qué fue primero? ¿El pensamiento o el lenguaje? Ya con todo esto, estoy hablando de la tarea número 2, ¿verdad? ¿Ya viste los videos? ¿Te acuerdas? Estoy sacando algunos elementos de los videos. ¿Qué tal te parecieron? Yo pienso que bastante sencillos, ¿no? Y aquí se refiere, y voy a mencionar de manera rapidísima, por favor, doctos de la filosofía que me están escuchando, relax. Estamos en un curso de media superior, estamos planteando conceptos mínimo básicos que no vamos a profundizar demasiado en esto porque nuestra área ya nos exige meternos a los vaivenes de la lógica. Pero sí, la lógica es un lenguaje formal, sí tenemos que entender cómo opera de manera así mínima básica el pensamiento y el lenguaje. Entonces, hay tres teorías. Hay tres teorías que intentan responder la pregunta si fue primero el lenguaje o el pensamiento. Para la primera teoría tenemos a un súper filósofo anarquista, veo otra vez la palabra anarquismo, acaba de salir acá, que es Noam Chomsky. Autor dominguero, por favor, Noam Chomsky. Noam Chomsky plantea lo que, bueno, él es muy conocido como, él le dicen mucho el gramático generativo, ¿no? Su teoría se llama el lenguaje está antes del pensamiento. ¿Qué plantea él? Aquí también hay otra palabra bien interesante para, pues, un análisis. Las implicaciones de el innatismo. Él dice que nosotros ya nacemos y que traemos de algún modo natural ciertos elementos que nos predisponen. Plantea que el idioma influye o determina la capacidad mental. En esta corriente, es una corriente de la lingüística, perdón. Él es un filósofo del lenguaje, ¿no? Él habla de que hay un mecanismo idiomático ya innato que hace suponer que el pensamiento se desarrolla como consecuencia de este. Es decir, primero es el lenguaje y luego es el pensamiento que viene a embonarse y que intuitivamente el lenguaje ya sabe cómo se articula el pensamiento para hacerlo uno. Por tanto, se considera que el lenguaje es un estado interior del cerebro del hablante. Es decir, Juanito, que tiene 8 meses y que está ahí dentro, ya conoce el lenguaje. Ya lo único que va a hacer cuando una vez que nazca es que va a reafirmar, a hacer consistentes los elementos del habla cuando pues esté en el entorno social. Por eso es muy importante, dice Noam Chomsky, que nuestro lenguaje y el lenguaje de quienes se eduquen sea totalmente lleno de elementos que le permitan a ese ser humano, a esa infancia, nutrirse para que vaya construyendo, gracias a su lenguaje, un pensamiento mucho más enriquecido. Y estas funciones parten de que tenemos funciones psíquicas superiores. Lo llaman Noam Chomsky, bueno, a partir de tomado de la ciencia, como la percepción, la memoria, el pensamiento, etcétera. Esta primera teoría es muy cuestionada y muy defendida también, ya se me fue, por algunos lingüistas, por algunos filósofos del lenguaje. Tenemos otra. Esta tiene que ver con Don Piaget y tiene que ver con la propuesta que de entrada René Descartes, ¿ya lo anotaste hace rato? René Descartes, papá de la filosofía moderna, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? ¿Ya lo tienes ese señor? Bueno, la teoría del pensamiento está antes del lenguaje, o sea, totalmente lo contrario a Chomsky. Chomsky plantea que primero es el lenguaje y luego es el pensamiento que se embona, ¿no? Y que ya tenemos facultades innatas para conocer desde el lenguaje. En cambio, en esta postura se sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma. Primero pienso y después lleno de contenidos ese pensamiento. Por eso René Descartes, aquí lo retomo como ejemplo, dice cogito ergo sum. Sí, cogito ergo sum. Y todas las implicaciones de la duda metódica. ¿Qué chingados es eso? Ya lo viste primero y segundo semestre. Primero pienso, luego existo. Muchas actitudes cotidianas se expresan en la frase, tengo dificultad de decir lo que pienso. ¿Sí, no? Parecería que nuestras ideas están aquí atascadas, están aquí que no sabemos cómo... Y parecería que hay cierto divorcio entre nuestra cabeza y nuestra habla, pero es claro que las ideas están ahí. El asunto es dar
el empujoncito para que podamos expresarlas. Aunque recuerda, el lenguaje no solamente se refiere a una comunicación oral. Tal vez te cuesta mucho trabajo expresar una idea así, pero ¿qué tal con tu actitud corporal? ¿Qué tal a la hora de dibujar? ¿Qué tal a la hora de escribir? ¿Qué tal a la hora de pues, ciertas expresiones corporales? O sea, de alguna manera, siempre ese síntoma, estoy hablando un poco psicoanalíticamente, siempre ese síntoma que nos aqueja en el inconsciente, ya encontrará el cuerpo una vía de salida. Incluso la enfermedad. O sea, ojo, muchas de las enfermedades que tenemos tienen que ver no nada más con elementos externos, sino internos. Dime qué piensas y te platico de que estás enfermo, ¿no? Bueno, el lenguaje se desarrolla entonces a partir del pensamiento, por cuanto no es casual también que se diga que una psique, no, psiquis no, psique debidamente desarrollada da un idioma efectivo. A esta corriente lingüística le llaman la hipótesis cognitiva y uno de sus representantes, precisamente, lo mencioné hace ratito, es Jean Piaget. Jean Piaget. ¿Alguno de ustedes les interesa estudiar psicología? Porque por ahí este señor es uno de los grandotes, importantes e interesantes. ¿Viste? Ya nada más con esto llevamos a Noam Chomsky, llevamos a René Descartes y llevamos a Jean Piaget. Ok, tercera teoría. Y esta teoría plantea que es simultáneo lo que implica el pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué primero el huevo? ¿Por qué luego la gallina? ¿Por qué no después los podemos unir? Y el constructivismo esto lo plantea, sobre todo en las manos y en las ideas de Vygotsky. Él explica, Vygotsky, sí, Vygotsky. Así aquí está, anótalo, investiga quién es este señor. Él explica que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en una interacción dialéctica. Dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis. Blanco, negro, discusión, diálogo, resultado. Hegel, sí, George Hegel, apúntalo. A ver, te voy a poner aquí a Hegel, porque tal vez este señor, no creo, no sé, tú me dirás si lo viste en primero o en segundo semestre. Hegel, además lo voy a poner así en mayúsculas, Hegel. Busca las implicaciones de la dialéctica, que tiene que ver con el conflicto, porque sí, los humanos vivimos en conflicto, no estoy diciendo que nos vivimos peleando, pero sí vivimos con planteamientos de vida diferente que nos tendrían que llevar a un diálogo, ¿sí? Esto es importante y anótalo, por favor, para que después lo podamos retomar. Bueno, ahí está, ya lo borré y ya quité esto. Ahí está. Espero que lo hayas copiado, porque esto es en fa. Bueno, entonces Vygotsky dice que hay una interrelación dialéctica y considera que las estructuras del habla se convierten también en estructuras básicas del pensamiento. Tú y yo somos uno mismo. Wow. O sea, están totalmente vinculadas. Y esto implica el significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística en la relación, de las funciones psíquicas superiores del hombre. Esto implica, y dice Vygotsky, defendiendo el antropocentrismo, que podemos desarrollar habilidades cognitivas, habilidades de comunicación que no podrían desarrollar jamás los otros animales, como el arte. ¿Cierto? Está esto para pensarse. Bueno, ahí están las tres teorías. La teoría simultánea, Vygotsky. La teoría que dice, mira, primero fue el pensamiento y luego el lenguaje, que primero empezó con Descartes y luego sostiene nuestro señor Piaget. Y luego la primera de la gramática originaria del señor Noam Chomsky. Ahora, estos elementos ya los viste en tu tarea, ya hasta te debrayaste. Y te digo que hace rato empecé a leer ya tareas donde me empiezan a platicar si ustedes dicen lo que piensan lo que dicen, el tema de la coherencia. Todo esto es así como el paquete fundamental para entrarle a la lógica. Profa, ¿qué pasó? Ya se le fue el tiempo y no nos ha hablado de lógica. Pues sí, pero es que si no hablamos de una cosa y luego no la combinamos con la otra, se nos va el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, le entramos a la lógica, detenemos, a ver, déjenme dejar de compartir pantalla, dejo de compartir pantalla, ahí está, y parece que el tiempo se nos está yendo, así es que paramos este video y abrimos otro para hablar específicamente de lógica. Ahorita nos vemos. Gracias.